tal, amigas y amigos, por supuesto? Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Este programa, el tercero de esta serie dedicada a la vida universitaria de la década de los 60, han sido unas charlas verdaderamente interesantes. Hemos hecho unas remembranzas muy importantes, poco conocidas en el contexto global, con Francisco José Ruiz Cervantes, Paco Pepe, mi amigo, compañero de ideales desde esa época, hoy al frente del Instituto de Investigaciones Humanísticas de nuestra alma mater, y la verdad ha sido muy estimulante estas charlas porque hemos retrotraído en el tiempo sucesos que bueno, ahí están, ocurrieron, pero que se han documentado poco, se han hablado los pormenores poco, y eso tiene un gran valor y es una gran iniciativa de tu parte, Paco Pepe. Te felicito y bueno, ¿qué más te digo? Pues hay que recuperar, ¿no? Las voces, los testimonios, que hay que aprovechar que los actores, los testigos que todavía estamos presentes, vivos, ¿no? Exactamente. Que todavía estamos vivos, sí. ¿No? Ok, pues empezamos. 69, las ¿no? Nuevas, pues sí, las preguntas, o volver sobre las 10 preguntas. 69. Regresamos en 69, hace 50 años, a actividades, a los exámenes que debían ser en el 68, se hacen en el 69, e inmediatamente empieza la vida escolar. Hay algunos cambios, hay algunas reformas. Por ejemplo, en la prepa, algo que luego a mis compañeros les he preguntado y no se acuerdan muchos de ellos. Entramos, fíjate, ¿qué pasa? Son 3 años. Tú fuiste de una generación de 2, Jorge, o sea, los inmediatos, Eduardo fue de la generación, él salió en 69, en 70 no sale nadie, ninguna generación de la prepa, porque hay un cambio de plan de estudios, y que ya no va a ser en 2 años, sino regresamos a los 3 años, ¿no? Y entonces cosas así, incluso de plantearse semestres, porque se empieza a hacer la crítica, ya se hacía la crítica de que los años, eran muy largos, etcétera. Entonces que había que, lo moderno eran los semestres y los créditos. Entonces hay toda una serie de cambios que yo experimento, como ya en el bachillerato, en el 4º año, en ese conteo que teníamos de secundaria bachillerato, el 4º año, entramos regresamos a la prepa, a las nuevas aulas de la prepa, los talleres los laboratorios que se habían terminado, concluido, pero hay cambios. Sí, evidentemente el movimiento 68 había dejado huellas, ciertos sinsabores, en fin. ¿Cómo se mira, cómo miras tú la vida universitaria en el 69? Mira, yo creo que mi percepción, la percepción tuya, son personales, es que 69 fue un año de transición, de impas. Venía toda, incluso la sociedad en general, del trauma del 68 y del movimiento con todas sus secuelas. Entonces la universidad, como tú bien lo apuntas, empieza a retomar su vida académica, su vida estudiantil. La Federación Estudiantil se reactiva, diría yo, de una manera casi automática, porque no hay una elección, hasta donde yo recuerdo, competitiva, sino el compañero Eusebio Zárate Silva asume la presidencia de la Federación. Están en embrión estas reformas que tú ya habías comentado en el programa anterior, que surgieron desde el movimiento, en una parte final del movimiento, pero creo que básicamente el 69 es un año de transición, de cierto congelamiento, diría yo, del activismo, ¿no? Es decir, porque además estaba y pesaba todavía la posibilidad de otra represión. El contexto era muy complejo. Y en Oaxaca se iniciaba un nuevo gobierno estatal, local, que también generaba y captaba mucha atención de los grupos políticos
activos del poder. Una dinámica moderna, vamos a decir, ¿no? Que traía el ingeniero Bravouja Bravouja empezó a con sus introducir cambios en su forma de gobernar. 69 estamos queriendo que haya pues la televisión, ¿no? Es una de las cosas que se plantea sí. Es lo que le pide el pueblo, ahora sí, el pueblo. La televisión. Es la ¿no? televisión, exacto, en el 69 ya con la llegada del hombre a la luna es cuando se instalan las primeras televisiones, ¿no? Y ya con la perspectiva de esta tecnología de las microondas, ¿no? Porque Así se decía es. que de otra manera Sí. no era posible Oaxaca por lo que se ponen unas en el corredor del palacio, ¿no? No, sí. Y otros en el Paraní, en el auditorio, en el gimnasio. En el gimnasio de la universidad. Yo vi eso en el gimnasio. Digo, ¿Sí? si es que Sí. llamamos a eso Berto, madre, manchas grises ahí, ¿no? No, que ahí vemos supuestamente aterrizar Armstrong, ¿no? Neil Armstrong, en la luna. Claro. Sí, es un año complejo, el 69. Pero sí, de cambios en general en el Estado, nuevo estilo, la llegada de esta tecnología, de este medio de comunicación, y sí, lo que dices de la universidad. Bueno, ya hay un nuevo rector. En el 68, sí. Todavía estamos en la huelga. Entra el maestro, el doctor Mario Pérez Ramírez como rector de la universidad, que ese es otro hecho real que se da todavía en el contexto de la ley orgánica que privaba en la universidad. ¿Por qué no hablamos? ¿Cómo era la forma de elección hasta ese momento? El gobernador del estado proponía una terna a la asamblea universitaria, que entiendo se votaba hasta en 3 ocasiones, o 2, o 3 creo, y finalmente si no había una mayoría, no recuerdo si era calificada, había un momento en que el gobernador incluso podía designar el rector. Si no había acuerdo. O sea, hay una intervención clara, notoria en el tema. Y la participación estudiantil era nula en el tema de la elección del rector, y era únicamente por la asamblea universitaria, que también era reducida, no tenía los profesores. Sí, pero no era masiva, pues, sino eran representaciones cuantitativas de los maestros de cada escuela, y ellos elegían al rector, ellos eligen al doctor Mario Pérez Ramírez, sí, cierto, en el 68 como primer rector como los edificios están ocupados, el acto se realiza en Santo Domingo, en una de las salas de Santo Domingo, porque Santo Domingo en ese tiempo había formado parte, o formaba ya parte del patrimonio de la universidad, ¿no? Esa parte que estaba desocupada. Que después se va, la universidad o paga a los maestros o atiende el edificio y lo tienen que devolver. Así es. Pero por esa razón, por esa razón la ceremonia de cambio se hace en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y perdón. Y en 69, ahorita es que mencionaste a Margarita Bauche, y yo escuché en 69 a Margarita Bauche en ese espacio que le llaman de Domina, porque era de la universidad, pero no había luz una noche, no había luz como eléctrica, no había una instalación, entonces fue muy curioso cómo También había otro cantante, pero José de Molina. José comenzaba... José de Molina, ya estaba, y ya después en antes, 70. Porque, fíjate que José de Molina incluso lo llegamos a presentar en el Teatro Alcalá. Pero ya como federación. Sí. No, en 70 en 70 llegó a la prepa. A la prepa. José de Molina. Judith Reyes también. Sí. Que fue toda una escuela toda una corriente de canto de canción política, contestataria. Judith Reyes tiene todo un catálogo de una serie de canciones con las que se hace un disco sobre el movimiento del 68. La primera, historia o las primeras historias del movimiento 68 es cantado con corridos de Judith Reyes. De Judith Reyes, sí, incluso creo que son anteriores a la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, pero son paralelos, ¿no? Sí, son paralelos, sí. Porque realmente esos testimonios son muy valiosos porque ahí quedan, ¿no? Sí, ahí están. Y Judith Reyes vino varias veces a Oaxaca. Margarita Bauche, yo no recuerdo cuántas, pero sí. Yo vino más de una,
Sí, Vino pero su vino canto era un de- poco más suave, más, Sí, pero en el mismo contexto, ¿no? más general, como de las ideas de paz, Sí. amor, así, otro tipo de canciones. La de Judy Reyes era claramente política, Era un poco como contestataria, los ¿no? Mascarones, pero cantando. Ajá, ¿No? sí, Contextualizando sí. el Y no se diga José de Molina, José ¿no? Sí, Molina. también Duro. duro. Sí, ese es el 69, ¿no? Sí, todos estos momentos, pero que están inmersos dentro de todo el contexto de los 60, ¿no? Y así llegamos al 70, cuando ya toma la Federación Estudiantil José Antonio Castillo Viloria, su vicepresidente Semí Coronado, Eduardo Palacios es uno Eso de de relaciones, creo. relaciones, Está está Amado Pichín, Aquino, Amado Aquino, Carlos. secretario general. Vicepresidente era eh, Pichín, Pi- Pichín era entonces, vicepresidente. Amado pero creo que es su secretario general, Amado Aquino, entonces el Carlos. tesorero era CMI Coronado Yo de creo que Comercio, sí. de Comercio. Te digo por qué, porque CMI juega un papel importante el año siguiente. Por eso me acuerdo que también él formaba parte de esa federación, varios más. Y entonces empieza ya este movimiento más vinculatorio socialmente, ¿no? Que es el que encabeza ya Toño con un perfil muy ideológico, incluso muy político. Acusadamente. Y ahora sí que el tiempo de esos 70s, pues sí es como más claro pues los líderes estudiantiles están en la cárcel, sí, como que se siente un ambiente Bueno, a raíz del activismo, opresivo, a ver, ¿no? es que viene paradójico a lo que sucede en 69, en el 70 ya hay un activismo político, ya hay un activismo en todos los sentidos. Entonces, Incluso hay una corriente, las dentro de guerrillas la también ya universidad. tienen una mayor presencia y el Estado mexicano está, diría yo, ya en una posición de Pues alerta. ahorita que dijiste las guerrillas, pues sí está ya Genaro, la Sí, Asociación Cívica Nacional sí, Revolucionaria, ya están actuando ya hay todo ellos. este activismo ya Exacto. revolucionario, llamémosle así, ¿no? De guerrilla. Entonces, De confrontación, de ruptura. Con de el ruptura orden. total, ¿no? De Sí, cambio de régimen, de cambio pues, de- tú sí. quieres decirlo de alguna manera, como Ya lo la contextualizaban, la revolución. en sentido Y socialista. por otro lado, bueno, ya la Federación Estudiantil se empieza a vincular con movimientos y eso pues el Estado decide no permitirlo, que es cuando viene la represión a la Federación, cuando se expulsa a los compañeros, creo que son 7 o 9 compañeros de la Federación que son expulsados. Y eso es una decisión del Consejo Universitario. Claro, pues ellos eran los únicos ¿no? que podían. Toman la. Sí, pero bueno, es obvio que hay Toma un grupo. hay una promoción, No, una claro, inducción por parte del Estado. no hubiera sido posible. ¿no? Ahora, yo creo que es como una respuesta a la postura que tuvo la Federación ante la coyuntura electoral, porque tú has de recordar que cuando Echeverría es designado candidato a la presidencia por el PRI, virtualmente presidente, por lo mismo, él se interesa por ir a las universidades y tratar de hacer un diálogo. Pero Oaxaca no viene. No, sí entra. viene. No, exacto. No entra. No entra. ¿Por qué no entra? Porque la postura de la Federación Así fue totalmente no radical, queremos, ¿no? Sí. Y eso que él había entrado a Echeverría, había entrado a la bueno, Nicolaita. Que ¿no? casi le cuesta la candidatura porque lo hacen guardar un minuto de silencio por los caídos. Todo el que escándalo luego que él se dice hace. que él había dicho que por los militares caídos. ¿no? Con todos. Este, pero bueno, se hace ahí una crisis que Sí. pues nosotros no nos enteramos. Sino Que la muchos años encabeza después. Martínez Domínguez y que luego Echeverría se la cobra a Martínez En el Domínguez 71. en el 71. Bueno, la política. pero la posición de la Federación de Castillo es no diálogo, no va a haber diálogo, porque fíjate, paradójicamente si hay un diálogo en el Alcalá cuando viene González Morfín, el candidato del PAN, lo reproduce en La Nación. Uh-huh. Que era su periódico, su revista, La Nación, reproduce que hay un diálogo con los jóvenes y entonces va Toño, van ellos y hay un diálogo y un cuestionamiento muy serio porque Toño le dice, si es honesto, honrado, renuncie. Sí, ¿no? muy en el estilo, ¿no? Sí, de confrontación. Pero de diálogo, es un debate. Pero es un sí debate, sí, en realidad es un debate. Pero con el candidato del PRI, no, incluso hasta se rompe la propaganda del partido oficial y todo. Entonces, como que la situación queda
así como no en muy buenos términos, y supongo que no quedó en muy buenos términos, pues fue el gobernador, ¿no? O sea, Bravo Auján, como que no había podido hallar conciliar o que hubiera esto salido como estaba ocurriendo en otros estados. No sé hasta dónde eso pudo haber contado. Todo cuenta en política. No hay nada pero sí casual. Generó una respuesta. Ahí sí generó una respuesta de un grupo que es el directorio estudiantil, claro, pero eso es parte ya dentro del contexto de la represión. Exactamente. Es decir, cuando ya están expulsados los compañeros, cuando ya hay un compañero muerto, cuando se da un primer secuestro en la ciudad por dos compañeros también de la universidad, en ese contexto es como entra el directorio estudiantil, que toman incluso en el Paraninfo, toman el edificio allí, toman el edificio. Y estaba el líder de los transportistas, una lideresa del PRI de los mercados, ¿no? Exacto, ¿no? Ya es otro contexto, algunos jóvenes priistas que también se suman, pero ese directorio obviamente pues no tiene futuro, es decir, ¿por qué? Porque finalmente no representa a nadie, o bueno, dentro de la universidad fue un acto de choque, ¿no? Exacto, fue un acto mediático, llamaríamos ahora, para hacer ver que desaparecía la Federación Estudiantil, que se expulsaba a los compañeros, que se apresaba a los compañeros, y ahora sí el mensaje, ¿no? Pongan tus barbas a remojar y a ver quién le quiere entrar a enfrentar al Estado de nuevo. Ese fue el mensaje. Sí, expulsar a los comunistas, a los sí, agitadores, en el lenguaje de la época, ¿no? Que volvemos al mismo planteamiento que hemos hecho. Es contextualizar, ¿no? De lo que sucedía. Así, los agitadores, porque además la FEO estaba haciendo trabajo con los vendedores ambulantes. No, pues ese fue el punto, ese fue el punto de quiebre. Ese fue uno de los puntos de quiebre, ¿no? Los mercados. Entonces tú súmale el rechazo al PRI, el rechazo al candidato, el rechazo, etcétera, porque la represión se da todavía en el régimen de Díaz Ordaz. Sí, ¿no? Sí. Bueno, luego viene... en agosto de 70, exacto, en agosto. ¿no? Ya hubo elecciones, ya ganó. El último coletazo del régimen de Díaz Ordaz. Y ya en esas condiciones es como se llega a la toma de posesión de Luis Echeverría. En diciembre del 70. En diciembre del 70 ya entra Luis Echeverría y en ese contexto llegamos al 71. ¿No? Luis Echeverría de presidente y Bravo Auján ya secretario de Educación, como secretario de Educación, y Fernando Gómez Sandoval, gobernador interino, y el maestro Agustín Márquez Uribe, secretario general de Gobierno. Y aquí viene ya otro momento. Bueno, tenemos estudiantes en la cárcel, dos compañeros en la cárcel, 7 o 9 expulsados, una paralización de las gestiones por subsidio y la construcción de Ciudad Universitaria, que ya para entonces se había donado donde ahora es CEU, y no hay federación estudiantil. No hay, está descabezado. Sí, lo que hay son los comités, ¿no? Los comités de pero las muy escuelas, aislados, que no tienen una presencia, diríamos, que incida, o que pueda tener capacidad de negociación en algún sentido. Bueno, entonces ya no estaba el organismo que aglutinaba, ¿no? Aunque sí, estaban los comités, pero en una situación complicada, como dice. Entonces, ¿cómo es que tú en 71 eres presidente de la Federación? En esa etapa, cuando ya se reinician clases, y desde finales de diciembre empezamos a reunirnos varios compañeros que planteábamos reactivar la Federación Estudiantil. Y en ese contexto, quien nos apoyó, diríamos, le gustó la idea, creyó que era correcto que se reactivara, fue nuestro director de la Escuela de Comercio y Administración en ese momento, Rubén Vasconcelos Beltrán. Y él fue nuestro interlocutor con el gobierno del Estado. Esa fue una negociación básicamente con el gobierno del Estado, el que, entre comillas, permitiera que hubiera elección de federación estudiantil. Hubo conversaciones, obviamente se platicó también con el rector, y finalmente CMI Coronado, por eso lo mencionaba yo hace un momento, que era miembro de la Federación Estudiantil y que era de los pocos que no estaba expulsado, a él le tocó lanzar la convocatoria. Se lanzó la convocatoria y fíjate una cuestión de legalidad. De legalidad, porque había que darle una legalidad a la federación. Sí. Y hay una cosa interesante, como que
había el interés de la base estudiantil por participar. Tan es así que hubo 3 planillas en competencia. A ver, Una de eso. Pero antes de eso, ¿sabes? Hablaste del maestro Rubén. Yo quisiera que recuperáramos un poco las figuras de lo que en ese momento era la escuela de comercio, ¿no? Algunos de los personajes, pues, como maestros en esa escuela que era pequeña, bueno, ¿no? yo recuerdo Porque que el maestro acababa de llegar de su de posgrado de Brasil, y era de los primeros que yo recuerde en mi tiempo. Bueno, en la administración acá, había maestros muy emblemáticos. Uno era el maestro Jacques Lartigue, por ejemplo, que un personaje, diría un especialista en temas de administración, un gran maestro. El maestro García Manzano, el maestro Cabero también en área de comercio, Alfredo Castillo daba derecho civil, también el maestro Márquez Uribe, creo que todavía daba una clase ahí porque también había sido director de comercio antes de ser rector. Rubén Vasconcelos. Yo creo que eran los primeros, porque creo que eso sí trae 69, creo que comienzan los primeros atisbos de maestros de tiempo completo, porque Manuel Ortega, que fue nuestro maestro del bachillerato, ya era maestro de tiempo completo, creo que era el único maestro de tiempo completo en la Sí, prepa. bueno, hay un cambio Entonces, ya de modalidad y entonces yo creo que eso fue el caso para el maestro de la Rubén. formalidad, ¿no? Sí, ya. Pero Pero era muy importante, todos eran maestros de asignatura que ganaban sí. 10 pesos la hora. O 20, ¿no? ¿no? Pero 10 eran, pesos pero, ganaban. sí, era otro mundo, pues, para los maestros había, yo diría que era 99% vocación y 1% interés, ¿no? Por pecuniario, o no tanto, ¿no? Pero por ahí va el porcentaje, ¿no? Pero sí, bueno, él juega este papel relevante, Rubén. Y ya se convoca a la elección. Dice que hay 3 planillas. 3 planillas, una la encabezaba Ismael Carmona, otra la encabezó Rogelio Chagoya, Derecho. notario. 2 de derecho, entonces. Eran de derecho, Dos de y derecho. yo que era de comercio y administración. ¿De qué color era? ¿La azul? Yo usé la azul, sí, la azul, creo que había verde y roja. Uh-huh. Y bueno, finalmente... Pero en el caso de Ismael, ¿qué fuerzas aglutinó Ismael Carmona? Pues también tenía grupos en la prepa, tenía grupos en su escuela. Y bueno, Ismael ya era un activista, ya estaba participaba en defensas, diríamos, propias, ¿no? Con su despacho. En fin, tenía ganas de participar. Además, pues era una elección abierta, ¿no? Pudieron haber habido más planillas. Se da la elección, en cada escuela se instala una urna, yo gano la elección, y a partir de ese momento nos vamos reagrupando y se incorporan gentes como Guadalupe Millán, Héctor Popoca, que es un economista muy destacado que viene a Oaxaca en el contexto de cuando vino Moisés González a presentar su examen, ahí nos conocimos. Él era economista, ¿no? Él era economista, amigo de Cuauhtémoc, él y Arturo Núñez. Ellos dos vinieron en esa época y ahí nos hicimos amigos, pero Héctor se viene una etapa aquí, él es maestro, una etapa aquí en la universidad. Y en comercio. En comercio. En comercio. Y él apunta también, traía muy claras las ideas de estos temas, y entonces se retoma esto de la autonomía, se retoma, pues prácticamente en primer lugar, como una necesidad de carácter hasta diríamos, de protección a la misma universidad, después de lo que había significado el 68, la represión del 71, las condiciones en que estaba la vida de los compañeros que habían sido expulsados, la vida académica, los presos, es decir, la autonomía desde un punto de vista hasta de simbolismo político, social, jurídico y de presencia jurídica de la universidad, de deslinde del Estado, se convierte en un tema que empezamos a discutir internamente en la federación con estos compañeros. Se incorpora Rafael Gasga, se incorporan varios compañeros, incluso algunos que ni siquiera estaban de acuerdo. Y es así como se va perfilando una propuesta. En este mismo contexto, se da la presencia ya en la universidad de líderes estudiantiles del 68 que ya habían sido liberados. Vienen a Oaxaca El Pino, El Búho, Gordillo, por una parte que traían un proyecto, una revista Perspectiva. Eberto Castillo, la primera vez que sale el primer viaje que hace después de salir de la cárcel, viene con su esposa Terry y con Laurita manejando su Valiant que tenía.
y nos da una conferencia en el Paraninfo, sí. y platicamos con él del proyecto, él nos da Porque ideas. ya estaban con la idea de una organización política que nacional. después se Sí. llamó el Senado, Comité Sí. Nacional de Auscultación Sí. y Organización. Entonces ya se va generando todo se va conformando. Y en ese contexto se da la presencia en marzo, no recuerdo si fue el mismo 21, pero en esos días, por homenaje a Juárez, de Bravo Aguja como ministro de Educación Pública en el Paraninfo de la Universidad en una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, está él presidiendo. Que es la fotografía es la foto que circuló hace poco. ¿No? Hace poco, donde está el gobernador Gómez Sandoval, el rector Mario Pérez, el maestro José María Yáñez, director de leyes, el maestro Bonfil, que era subsecretario de Educación, y Rangel Guerra, que era de la NUYE. Alfonso Rangel. Ese era el presidio. Y ahí decidimos, en ese acto, porque evidentemente pedimos el uso de la palabra, y me corresponde a mí hacer... Tú, porque tú formabas parte del Consejo Universitario, era el único. Como presidente. En las escuelas creo que había uno, ¿no? Había creo que uno de cada escuela. Uno de cada escuela. Porque no era paritario. Había uno de cada escuela. Pero yo era el representante de la federación, como presidente, y entonces en ese momento es cuando hacemos el planteamiento. Armamos un muy buen documento en donde hacíamos 3 planteamientos fundamentales. Dibujar las condiciones que privaban en la universidad y en el Estado. Segundo, que se levantaran las expulsiones de los compañeros. Luego, que se liberaran a los compañeros presos y que se aprobara un proyecto de reforma universitaria a la ley orgánica, que en ese momento nosotros esbozamos de manera genérica y que en un evento más tarde se entregó al secretario de Educación. Es decir, ahí nace, o ahí se presenta, mejor dicho, la iniciativa de la reforma. Después vienen una serie de encuentros, de acercamientos para ya ir viendo los puntos finos de la iniciativa, porque la iniciativa de reforma que finalmente se presenta, que es la que presenta la Federación Estudiantil, que es esta. ¿Y quién estuvo en la parte de la redacción de la iniciativa? ¿Te acuerdas de compañeros? Aquí está, este es un oficio que entrega el Consejo, el rector de la universidad. Sí, pero digamos, la iniciativa esta es clara, y esa es una de las particularidades de este momento, que esta iniciativa es de los estudiantes, digamos, de la representación estudiantil de la federación. Digamos, ¿quiénes están ahí tras esa iniciativa que va a ser recuperada? Primero hay un proceso de acercamiento para poder hacer la iniciativa, en donde incluso hay discusiones, diálogo con las mismas entidades de gobierno estatal y federal. Ya que nosotros afinamos, después de esas conversaciones, esa iniciativa se presenta al rector, y el rector la presenta el 6 de julio, el 6 de agosto, de 1971 al Consejo Universitario. Previamente se había integrado una comisión integrada por el maestro Yáñez, el maestro Rubén Vasconcelos, el ingeniero Pedro Sá Teloyo, un servidor y un representante más estudiantil, Medardo Guevara, para estudiar las reformas a la ley orgánica. De la Escuela de Medicina, ¿no? Sí, y aquí este es el documento que entrega el rector ya al Consejo, ya como dictamen de esa comisión. Este lo entrega el 5 de agosto al Consejo Universitario y está firmado por toda la comisión, y ya este proyecto lo adopta el Consejo Universitario, que a su vez el 16 de agosto ya se presenta al gobierno estatal, y el mismo 16 de agosto el secretario general de gobierno, en este oficio, lo turna a la comisión permanente del Congreso del Estado. La Diputación Permanente el 17 acusa recibo, y el 24 sesiona ya el Congreso del Estado, y que lo presidía Ernesto Miranda. Los secretarios eran Juan Gómez García y Jorge Martínez Gracida, y la comisión ya somete a votación el proyecto de reformas que, como bien lo establece desde
desde la entrega que hace el secretario general, es una iniciativa de reformas a la ley orgánica del citado plantel presentada por la Federación Estudiantil Oaxaqueña, ¿no? Y ya ese mismo día el legislativo aprueba la reforma íntegra como se había presentado y ya da cuenta al Ejecutivo de que al día siguiente de que está aprobada, y finalmente la reforma se publica en el diario oficial del 9 de octubre ya de 1971, por el cual se... Aquí ya está toda la reforma. La reforma. Ese es el paso, ese es el proceso. Pero en cada paso, digamos, este discurso, regreso a este de marzo, ese discurso... Es el inicio de un proceso de negociación. ¿Con quiénes lo armaste? ¿Con quiénes se armó? Con la Federación, ahí estuvo Héctor Topoca, estuvo Lupe Millán, estuvo, sin mal no recuerdo, también Rafael Gasga. Creo que ya para entonces empezaba a participar Eliodoro Díaz Escárraga, y algunos otros compañeros, Rolando Calderón, Carlos Cartas, que era el secretario general de la FEO, que era el abogado, Carlos, ¿no? Era muy acucioso en los puntos jurídicos, en términos jurídicos, entre todos, ¿no? Entre todos, y luego metiéndole el tema político, y luego ya teníamos reuniones tanto con el gobernador como con el secretario general, porque a nosotros nos propusimos y nos planteamos que nosotros no presentaríamos formalmente la iniciativa mientras no se levantara la expulsión de los compañeros y se liberara a los 2 compañeros presos. Entonces, todas las primeras reuniones que se tuvieron con el gobierno estatal y con el gobierno federal giraron precisamente en torno a que era una condición sine qua non de nuestra parte para entrar a la discusión el hecho de que se levantaran las expulsiones y se liberara a los compañeros, cosa que ocurrió en el periodo de abril-mayo, ambos hechos. Se levantaron las expulsiones, todos los compañeros, excepto Toño Castillo, que estaba ya en otro contexto, se regresaron a la universidad, terminaron sus carreras y son hoy brillantes, algunos de ellos o todos ellos profesionistas, y se liberaron a los 2 compañeros que estaban presos, y entonces ya entramos a discutir y a ver los puntos finos de los acuerdos políticos a los que había que llegar para poder aprobar una reforma de este tipo. Que pues, la reforma lo que establece pues no es poca cosa, ¿no? En su artículo primero, la autonomía total de la Universidad Autónoma, de manera explícita, ¿no? Explícita, ¿no? Artículo primero, se concede plena autonomía a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, emanada del Instituto Autónomo de Ciencias y Artes, que en lo sucesivo, dicha casa de estudios se denominará Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y luego en otro artículo se establece la paridad en el Consejo Universitario, los consejos técnicos, mira, todo el articulado, ¿no? Sí, son 4 hojas. Digo, no es cosa menor, sobre todo pensando 71... Pues entre 70 y 71, pues hay en otras universidades, hay intentos por lograr la paridad. En la Escuela de Economía hay un consejo paritario, en fin, ese tema es importante. Y mi pregunta es, dentro de la universidad, ¿tú sentiste al nivel de las autoridades? Porque podríamos decir, bueno, como un consejo universitario que un año antes o unos meses atrás expulsa a una serie de compañeros, ahora va a aprobar o estará de acuerdo en una ley orgánica que de plano que te está planteando la autonomía, la paridad, no solo la autonomía, la paridad en los órganos de gobierno. Yo creo ¿Tú sentiste dónde estuvieron? Sí, obviamente que hubo jaloneos en contra, ¿no? Es decir, yo no daría nombres, pero sí evidentemente hubo quienes no simpatizaban con... No dejemos constancia a ese nivel de que... porque si no puedo decir, no, pues esto ya era un acuerdo, está todo planchado, esto se construyó, ya se hizo. Eso se construyó. Es decir, llegar a este momento, un proceso que implicó negociación política, jaloneos, altas, bajas, desencuentros, consensos, disensos,
tanto dentro de la universidad, aunque debo reconocer que los compañeros que dirigían las escuelas a nivel estudiantil, las directivas, todos jalaron Sí. espléndidamente, ¿no? Ya los hemos comentado: Rafael Aragón Curi, Amado Chiñas, Enrique Calafé, Gloria Contreras, que fue otra gran activista, que era la dirigente de enfermería, Gilberto Silva, las gentes de mi federación, Carlos Cartas, en fin, todos. Ahí no había bronca. Y de maestros, hubo quienes obviamente apoyaron esta iniciativa, dieron ideas, aportaron, incluso yo creo que ayudaron a construir los consensos o a derribar barreras. Alfredo Castillo, el mismo maestro Pombo, obviamente Rubén Vasconcelos, Sara Teloyo jaló bien, el de arquitectura, no se diga el maestro José María Yáñez. En fin, creo que sí se tejió un consenso, y obviamente se contó para el tema de la aprobación, e incluso de todo el proceso, incluso de la negociación, de las expulsiones y de la liberación. Mira, lo he dicho y lo dije el 24 de agosto pasado: esto no hubiera podido ser sin la voluntad política de Agustín Márquez Uribe y de Fernando Gómez Sandoval. Exacto. ¿No? Honor a quien honor merece. Y en el Inter, bueno, hubo también otros interlocutores: el ingeniero Jorge L. Tamayo, el ingeniero José Antonio Carranza en algunos momentos. Hubo momentos de tensión, hubo un momento en que parte de la negociación implicaba la presencia posible del presidente en la universidad, cosa que pues sí generó mucho debate interno, porque bueno, el presidente, independientemente de que traía ya un discurso muy democrático, estaba el 68, era el secretario de Gobernación, etcétera. Él estaba manejando el tema de la apertura, ¿no? Sí, exacto, él estaba manejando. Entonces, casi era un quid pro quo, que finalmente nosotros, en las condiciones que se había planteado de una reunión en Palacio Nacional, ya habíamos aceptado, pero se atraviesa el 10 de junio y evidentemente eso hace que toda la negociación se suspenda, por lo menos, y se tiene que retomar a finales de julio, a finales de junio, julio. Son momentos de negociación. Y ya no está presente el tema que va a venir el presidente, o sea, eso queda ya por descontado. Estaba presente desde el punto de vista político del Estado, pero evidentemente no de nosotros, bajo ninguna circunstancia aceptarlo, e incluso cuando se da la impresión de que eso implicaría que no hubiera reforma, nosotros planteamos que entonces no habrá reforma, pero habrá una gran movilización que íbamos a promover en el tema no solo de la reforma, sino también de la protesta estudiantil, porque nuevamente se estaba configurando un clima represivo, y lanzamos la convocatoria a una gran reunión nacional de estudiantes politécnicos, universitarios. Entonces teníamos buenas relaciones con los de la Nicolaita, vía Talamantes, con los de Sonora. Yo había estado en Sonora, en la universidad, durante la huelga, participando en apoyo. En fin, teníamos condiciones para ir. Se había escalado a nivel nacional. Podíamos escalarlo a nivel nacional. Y para las condiciones, volvemos al tema del momento que hay que contextualizar, para las condiciones que privaban en 1971, después de un 68 como el que había ocurrido, y de un 10 de junio, lo que menos quería el Estado mexicano es que le surgiera desde la tierra de Juárez, en la conmemoración de su muerte, de un 18 de julio, un movimiento que íbamos a titular 18 de julio, que enfrentara de nuevo al Estado mexicano. Entonces, finalmente, unos días antes nos comunicaron que sí habría reforma. Pero ya. Porque es interesante, al principio de esta investigación, cuando estaba hablando con algunos compañeros míos, pues como que este tema de la autonomía era algo, sí. Pues no, te pusieron todos de acuerdo y ya, rápido, ya, ¿no? Es que por la posición política que tenía la FEO, pues ya les dijeron que sí y todo. O sea, eso me fue a llamar la atención, pues dije, no, es que hay que buscar más la razón, la coyuntura. Yo tengo la impresión que todo esto que pasa, incluso el mismo conflicto de la Universidad de Nuevo León, que recibe una ley orgánica con la cual se genera un movimiento y que es, digamos, la razón por la cual se hace la marcha del 10 de junio, o sea, toda esta situación, lo que pasaba en Sinaloa, por ejemplo, claro, o en otros estados del occidente, muy fuerte, entonces esto también permite, claro la dinámica, en contexto, pues permite que pudiéramos
así desde fuera decir, no, pues todo se dio planchadito, ¿no? Planchadito, sí, el caballo de Hacienda ya, pero tú dices, bueno, a ver, no fue, a ver, platíqueme, porque los actores habían tenido la posición apenas unos meses en el año 70, ¿no? No, y además está viendo, pero además ese debate, lo que también me mencionaste de Berto, ya con el planteamiento de una organización política, ¿no? Un partido político, un nuevo partido político, y por otro lado la reorganización del movimiento estudiantil, ¿no? A nivel nacional, o recuerda, empieza a perfilarse el conflicto en el sector obrero, en el sector electricista, acuérdate del Stern. No, bueno, ya en eso ya venía, ya había otros movimientos que estaban permeando en el contexto de la vida política nacional. Es decir, nuevos sectores. Sí, el que digan que esto estaba planchado es una simplificación antihistórica, sí, ¿no? Porque finalmente, incluso el hecho de que se haya aprobado la reforma que concedía la autonomía, el hecho de que se haya aprobado en las condiciones que se aprobó, también hace evidente que hubo una capacidad de negociación por quienes encabezaban el movimiento estudiantil, que fueron básica y fundamentalmente los que hicieron la negociación, que incluso enfrentaron todavía ya al final, ya aprobada, recién publicada la reforma, críticas muy fuertes que incluso generaron la posibilidad incluso hasta de la salida del rector de la Universidad de Oaxaca. O sea, no fue fácil lo que sucedió, fue un proceso de negociación. Y también el hecho de que nosotros pusiéramos como condición el levantamiento de las expulsiones y la liberación de los compañeros que estaban presos. Entonces, yo no simplificaría. La consecución de la autonomía de la universidad fue un proceso que tuvo sí, cierto, hubo muchas circunstancias que avalaron o que abonaron, más que todo, que abonaron. Es cierto, el Estado, lo estoy diciendo, el Estado mexicano estaba enfrentando la posibilidad de un nuevo gran movimiento estudiantil que surgiera de Oaxaca. Bueno, no era poca cosa, en aquel momento no era poca cosa. El tema también de tener que encarar los saldos políticos de lo que tú estás comentando, de la represión del 10 de junio y por qué se había dado por un tema universitario como el que nosotros estábamos demandando, ¿no? También podríamos decir que las condiciones de que gobernaran 12 rectores de la universidad en Oaxaca fue un hecho que abonó la unidad de los universitarios. Hasta como diría Perelló, pues el contexto de la época, los 60 fueron la época de los grandes movimientos estudiantiles en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, en Francia, el Mayo francés. ¿Qué no nosotros tenemos como lema la imaginación al poder? Y hay que ser... Prohibido prohibir. No, pues sí, ¿no? Creo que todo eso influye, Paco Pepe, ¿no? Ese es el contexto de la reforma. Yo espero que todo lo que hemos platicado... Claro que tiene que servir. A ver, dígame al final, el primer rector que se... bueno, te toca a ti la transición, a ti te toca todavía siendo presidente de la federación, que se ponga en práctica la reforma, ahora sí con la elección del siguiente rector, ¿no? Sí. No? Bueno, aprobada la reforma, ya hay Consejo Universitario Paritario, la misma reforma planteaba que el rector fuera electo ya no por propuesta interna del gobernador del estado, sino que surgiera del Consejo Universitario. El Consejo Universitario era paritario, entonces cuando llegó el momento ya de elegir al nuevo rector, en un salón del patio central donde sesionaba el consejo, se reunió el consejo, hubo una votación secreta, se votaron 3 candidatos a la terna, se eligió primero al maestro José María Yáñez, en la segunda votación salió Rubén Vasconcelos, en la tercera el maestro Zarateloyo, ellos fueron la terna. Fue un momento muy emotivo ese, yo lo recuerdo como si fuera ayer, cuando salimos de la sesión del Consejo Universitario, caminó todo el Consejo Universitario hacia el Paraninfo, donde estaba reunida la asamblea, que también ya tenía una representación en tercios de los estudiantes por la reforma y de los trabajadores. Caminó el Consejo Universitario, subimos las escaleras
el rector, los consejeros, las escaleras que dan al patio, al Paraninfo, y bueno, ahí entró el Consejo Universitario, que era parte también de la asamblea. El rector tomó su lugar y con mucha emoción dio a conocer la terna que por primera vez en la historia de la universidad, ya autónoma Benito Juárez de Oaxaca, planteaba el consejo para que se eligiera el rector. Y ya vino la votación secreta y el primer rector que salió electo fue Rubén Vasconcelos Beltrán. Esa es la historia, Paco Pepe. Muy bien, muy bien. Y hay testimonio gráfico tampoco, ¿verdad? De esa sesión. De esto que me estás planteando. A lo mejor debió haber tomado Sado. Debe haber fotos de esas fotos en el Paraninfo, sí. Pero como tú bien lo apuntabas hace rato, es decir, a veces lo que menos pensabas era en la foto y además no había, las cámaras eran muy grandes. No, pero la de Sadot sí era chiquita, buena. Qué lástima. Ojalá, digamos, este tipo de, bueno, lo que estamos comentando pueda abrir la posibilidad de que aparezcan estos testimonios gráficos. Pues puedes poner un grupo de investigadores a darle seguimiento. Ahora que escribas estas 2 horas de conversación. De estas varias horas, ¿no? De estas varias horas. Pues muy agradecido. Hombre, ¿no? Muy agradecido. Francisco, ¿no? José Ruiz Cervantes, amigo, compañero, director del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la UAPJO, investigador, está reconstruyendo la historia de los 60s y del movimiento estudiantil de la universidad. Creo que el agradecido soy yo por haberme dado esta oportunidad de plantear los testimonios, las vivencias, recuperar estos momentos que a mí me tocaron vivir, que son parte fundamental de mi vida y que, como lo dije el día 24 en el Paraninfo de la universidad, creo que son de los momentos estelares que me llevaré siempre. Muchas gracias, fue sin censura. Nos vemos la próxima. Gracias.